bienvenidas a mi rincón del tejido. Soy Pamela. En esta oportunidad les voy a enseñar a tejer este maravilloso vestido para una talla de 4 a 6 meses. Queda muy bonito. Lo hice en dos colores, rosado y este fucsia. Es un canesú redondo, como ustedes ven, no lleva botones, cerradito, así que está súper fácil de tejer. No tengo patrón, tampoco tengo diagrama. Lo fui haciendo y a medida que lo iba tejiendo, lo fui grabando. Así que es esto lo que ustedes van a hacer hoy día. Espero que les guste, un vestido que queda muy amplio. ¿Se fijan? Queda súper amplio, está muy bonito. Y usé muy poco material, aproximadamente 200 gramos, así que no es mucho. Puede que ustedes usen más o pueden usar menos. Yo usé aquí hilo acrílico muy delgadito y un ganchillo 2.0 milímetros. Espero que les guste. No se olviden de hacer un me gusta, de compartir este video. Si tienen dudas, escríbanme a mis redes sociales o aquí abajo donde ustedes pueden hacer los comentarios. Este es el proyecto de hoy día. Antes de ir a tejer, no se olviden de hacer un me gusta, de suscribirse y vamos a ir ahora a tejer. Para hacer el vestido voy a usar dos colores, este rosado y este color beige. Además voy a usar dos tipos de crochet, el número 2.5 milímetros y también 3.0 milímetros. Marcadores, cualquier tipo de marcador que ustedes tengan y una cinta métrica. Vamos a comenzar a tejer con el color rosado y vamos a empezar por la parte del cuello. Vamos a tejer a lo ancho que mida la cabeza, el contorno de su bebé o de su hija más grandecita, pero siempre el contorno. Y vamos a hacer cadenas que sea múltiplo de 2 y que mida, para la talla del bebé que estoy haciendo, 43 centímetros. Entonces comienzo haciendo las cadenas. Cuando ya las tenga listas voy a estar de regreso con ustedes y les indico cuántas cadenas tejí. Cuando las tejan, procuren hacerlas sueltas, no cadenas apretadas. Tejí 90 cadenas y estas 90 cadenas mide 43 centímetros. Entonces ustedes van a colocar ahí su cadena de inicio y luego van a colocar su cinta y las cadenas las van a colocar encima, pero van a estirar un poco y tiene que llegar a 43. Y al fijarnos que estén por el lado del derecho, al llegar ya a la cadena del nudo, vamos a unirlas con un punto deslizado. Aquí llegué a la cadena del nudo y cierro. Así, entonces ya tenemos todas estas cadenas y si ustedes cierran ahí también pueden medir el largo. Hay distintas maneras de medir, siempre fijarse que sea el contorno de la cabeza porque por aquí va a entrar su cabecita. Bueno, vamos ahora a subir una cadena. Vamos a empezar con una cadena y en cada cadena vamos a tejer un medio punto. Entonces yo tejí esta cadena, pero ahí mismo voy a tejer un medio punto, ahí un medio punto, y luego al cerrar vamos a cerrar en ese medio punto. Así que si ustedes gustan, colocan un marcador porque ahí vamos a cerrar. Bien, entonces ahora vamos a ir en cada cadena tejiendo un medio punto. Hasta completar toda la vuelta.
He llegado al final de la hilera y voy a deslizar aquí donde coloqué el marcador, que es el medio punto que tejí. Hice una cadena en medio punto. Sobre ese medio punto deslizo y cierro. Ahora vamos a continuar con la hilera 2, donde vamos a tejer puntos altos. Comienzo con 3 cadenas, un punto alto, y en el siguiente punto, aquí fíjense, ahí hice el punto alto. En el siguiente, que está aquí al ladito, voy a tejer un punto alto. ¿Ven? Ahí. Ahora voy al siguiente punto y voy a tejer 2 puntos altos juntos. Voy al siguiente punto, tejo un punto, siguiente, 2 puntos, siguiente, 2 puntos juntos. ¿Se fijan? Entonces lo que tenemos que tejer son 2 puntos separados, 2 juntos, 2 puntos separados y 2 juntos, así hasta completar la vuelta. Voy a terminar aquí el último punto, donde tengo que tejer 2 puntos juntos, que es el aumento, y ahora cierro en la tercera cadena. Entonces así ya terminamos esta segunda vuelta, segunda hilera. Primero hicimos los medios puntos y luego los puntos altos haciendo los aumentos. Ahora vamos con la siguiente vuelta. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto alto y 2 cadenas de separación. Y ahí mismo tejo un punto alto. Ahora cuento 1, 2 y 3 y en el tercer punto repito. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. 1, 2 y 3, punto alto, 2 cadenas, punto alto, así hasta completar toda la vuelta. Finalicé la vuelta con estas V's que fui formando y ahora vamos a continuar con la próxima hilera. Ahí se fijan que queda redondito. Bien, la próxima hilera vamos a tejer acá. Una vez que hemos deslizado en la tercera cadena, vamos a volver a deslizar en la próxima cadena y desde ahí vamos a comenzar tejiendo 3 cadenas. Dentro del espacio vamos a tejer un punto puff. Entonces ya tengo ahí una lazada, cuento 2, 3 y 4. 4 lazadas y ya hago una cadena y ahí me quedó el punto puff. Ahora tejo 1, 2 y 3 cadenas y en el próximo espacio de la V vuelvo a tejer el punto puff. 1, 2, 3 y 4 y cierro todo junto y hago una cadena. 1, 2 y 3 cadenas de separación y vuelvo a repetir, así hasta completar la vuelta entera. Bueno, voy a terminar aquí esta hilera. Aquí tejí las 3 cadenas, ¿cierto? Y sobre el punto puff es donde voy a deslizar, no aquí, sino que aquí, sobre el punto puff. Ahí. Entonces ahí deslizo y así concluyó esta vuelta. Vamos a continuar con la próxima hilera. Continuamos con la hilera 5
Entonces ahora vamos a ir a la siguiente cadena. De las 3 que tenemos, vamos a la primera cadena, vamos a volver a deslizar así, y aquí comienzo con 2 cadenas, un medio punto alto o media vareta, y dentro del espacio voy a tejer 2 medias varetas. Entonces con las 2 cadenas ya cuento 2 puntos y hago un tercer punto así. Sobre el punto puff tejo nuevamente media vareta, y acá en el espacio tejo los 3 puntos, 1, 2 y 3. Sobre el punto puff repito. Así vamos a completar toda la vuelta tejiendo estos puntos. Las veo a continuación para la siguiente vuelta. Voy a finalizar con el último punto sobre este punto puff. ¿Se acuerdan que habíamos hecho aquí 3 puntos dentro del espacio? Por lo tanto, acá es donde vamos a tejer el último punto y deslizo en la segunda cadena. Entonces así completamos esta vuelta. Ahí nos queda, fíjense, y vamos ahora con la siguiente. Como esto va a ir sobre los hombros aquí, entonces más o menos tiene que medir entre 6 centímetros a 6,5 centímetros aproximadamente. Por eso es bueno tener su cinta métrica, ¿no es cierto? Y ahí ir midiendo. Acá tengo yo, fíjense, acá yo tengo en estos momentos 4 centímetros, ¿se fijan? Ahí. Entonces tengo que llegar a 6, hasta ahí. Por lo tanto, tengo que seguir tejiendo algunas hileras más. Bien, vamos entonces ahora a la vuelta siguiente, a las 6, y aquí vamos a tejer, vamos a hacer un aumento en esta hilera. Vamos a comenzar con 3 cadenas y aquí mismo voy a tejer un aumento, 2 puntos juntos. Voy al siguiente punto y voy a tejer 7 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto 7 tejo 2 puntos juntos. Nuevamente voy al siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. ¿Se fijan? Entonces van a tejer 6 puntos normales y en el séptimo punto hacen un aumento. En total tengo los puntos anteriores, la hilera anterior, tengo 160 puntos, ¿ya? Pero multiplicando no me da los 160, así que hay un punto que aquí en lugar de hacer 7 vamos a tener que hacer 6, o sea, en lugar de hacer en el séptimo punto el aumento van a quedar menos, ¿ya? Un punto menos. Pero eso no tiene importancia, no va a afectar en sí al canesú. Bueno, continúen ustedes y estoy de regreso para la siguiente hilera. Vamos a continuar con la hilera 7. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Un punto alto más 2 cadenas de separación
y acá en el mismo punto voy a tejer un punto alto donde tejo así una V. Tejo ahora una cadena de separación y voy a contar 1, 2, 3 y 4. Y en el cuarto punto repito la V, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, una cadena de separación, 1, 2, 3 y 4 y repito. Un punto alto, 2 cadenas, más un punto alto y vamos a ir tejiendo esta V en toda la vuelta. Voy a finalizar la hilera 7, cuento 1, 2 y 3, tercera cadena, deslizo. Vamos ahora a deslizar otra cadena porque vamos a hacer los puntos puff que hicimos en la hilera 4. Bien, comienzo con 3 cadenas que va a reflejar aquí un punto alto, pero corresponde a una lazada. Y vuelvo a tejer dentro del espacio, cuento 1, 2 y 3, más las 3 cadenas, 4 y cierro. Cuento 1, 2, 3, 4 cadenas, voy al siguiente espacio de la V y repito lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Y ya teniendo las 4 lazadas o las 4 veces, cuento 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 y cierro. Para la próxima hilera vamos a hacer el cierre de la sisa. He finalizado la hilera 8. Vamos a hacer ahora la hilera 9. Lo vamos a trabajar con medios puntos, igual como hicimos acá en esta hilera. ¿Ya? Con esa hilera vamos a trabajar, o sea, con esos puntos, medias varetas en el fondo. Bueno, una vez que ya hemos deslizado, ¿no es cierto?, sobre el punto puff, vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2, que corresponde a una media vareta. Y luego dentro de este espacio vamos a tejer 4. Entonces hago lazada y comienzo a tejer 1, 2, 3 y 4. Y ahora sobre el punto puff, en la cadenita que hicimos de cierre, vamos a tejer en esa el media vareta. Entonces ahí tejo, ven, así. Nuevamente repito los 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y sobre el punto puff también. 1, 2, 3 y 4 y sobre el puff otro punto. ¿Ven? Así entonces hasta completar toda la vuelta. Bueno, ahora como ya he finalizado la hilera con las medias varetas, vamos a hacer, aquí coloqué los marcadores porque vamos a unir la sisa. Y el unir la sisa significa que vamos a hacer este doblez que yo acabo de hacer. Lo voy a hacer nuevamente. Vamos a doblar por la mitad, justo la mitad, que quede ahí, así. Y luego lo doblan de esta manera. Ahí, ¿se fijan? Y luego le van a colocar los marcadores justo ahí
en el medio, en el doblez. Fijan ahí. Bueno, y una vez que ya tenemos puesto nuestros marcadores, vamos a tejer ahora una hilera con medios, con puntos altos. Vamos a hacer 2 hileras, 2 con puntos altos a continuación, y luego vamos a hacer otra puntada. Entonces aquí tengo, justo yo dejé donde fuimos uniendo todas las hileras, lo dejé en el medio. Entonces ahora vamos a comenzar a tejer los puntos altos hasta llegar acá. Comienzo con las 3 cadenas. Vamos a ir al siguiente, que está aquí. Ahí vamos a meter nuestro ganchillo y vamos a tejer el segundo punto. Siempre el punto de las cadenas más el punto siguiente siempre se juntan, sobre todo cuando es un punto más pequeño, se junta mucho con el punto de al lado, entonces como que se pierde un poco y no se sabe, y uno se salta ese punto. Generalmente a veces ni se teje porque se junta tanto, pero la idea es que lo abramos ahí. Ahora sí. Ahí ven, entonces ahí ustedes van a tomar ese punto y vamos a tejer el punto alto, segundo punto, y ya lo siguiente ya es más fácil tejerlo uno a uno hasta llegar al marcador. Miren, llegué aquí al marcador. Ahí tejí el punto, y en este punto que tengo a continuación es donde está el marcador. Entonces ahí vamos a hacer un punto alto, pero a medio tejer. Lo hacemos ahí a medio tejer, porque vamos a ir ahora al otro lado donde vamos a tejer también un punto alto a medio tejer, este que tengo aquí. Entonces yo lo voy a sacar. Vamos a sacar este marcador. Ahí sí. Y voy a hacer acá el punto alto también a medio tejer, y ya teniendo los 2 puntos vamos a cerrar todo junto. Ahí nos queda. Así ven, ahí. Sigo entonces ahora por el otro lado. Vamos a tejer aquí. Vendría siendo la delantera, la parte de atrás que tejimos la espalda, y vamos acá a tejer todos los puntos altos hasta entonces llegar al otro marcador. Entonces en cada punto un punto alto. Bueno, aquí llegué a la otra sisa donde vamos a tejer igual. Vamos a hacer aquí. Tengo aquí el punto marcado con el marcador y hago un punto alto a medio tejer hasta ahí solamente, y voy acá al otro punto. Vamos a sacar este marcador y vamos a hacer aquí entonces donde tenía puesto aquí, ahí el punto alto a medio tejer y cierro. Entonces ahora nos queda tejer la otra mitad que nos falta con los puntos altos, y la próxima hilera vamos a tejer lo mismo. Vamos a hacer los puntos altos, y yo estoy de vuelta para indicarles cómo lo hacemos. Aunque la próxima hilera se teje igual, sin hacer ningún cambio. Es punto alto sobre punto alto, ya no hay que hacer cambio, no hay que hacer aumento o alguna disminución, simplemente se va a tejer un punto alto en cada punto que hicimos ahora. Ya, entonces estoy de vuelta de todas maneras para la próxima hilera y ya les indico. Bueno, llegué acá al último punto y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Así cerramos
y damos inicio a la hilera siguiente. La hilera 11 vamos, como les decía anteriormente, vamos a tejer solamente puntos altos. Para eso iniciamos con 3 cadenas y en el punto siguiente vamos a continuar tejiendo un punto alto sobre los puntos anteriores y sin hacer ni aumentos ni disminuciones. Simplemente vamos uno a uno. He finalizado la hilera 11. Esta es la última hilera 11. Ahora vamos a trabajar un pasacinta donde vamos a ir haciendo punto red. Para eso comienzo con 4 cadenas que corresponde 3 cadenas, un punto alto y una cadena de separación. Vamos a ir al próximo punto que no lo tejemos, vamos al siguiente y tejemos un punto alto. Cadena, salto un punto al siguiente punto alto. Cadena, salto un punto al siguiente punto alto. ¿Se fijan? Así entonces vamos a ir tejiendo este punto red en toda la vuelta. Voy a finalizar la hilera, ya tejí la cadena de separación y deslizamos aquí en la tercera. Recuerden que hay una cadena que dejamos libre sin tejer, que es la cadena de separación, y así hemos formado este punto red que es el pasacinta. Ahora vamos a comenzar a tejer el faldón. Lo voy a tejer primero, la hilera lo vamos a ir haciendo con puntos altos normales y para eso comienzo aquí con 3 cadenas que corresponde a un punto alto. Dentro de este espacio voy a tejer 2 puntos altos. Siguiente punto, un punto. Siguiente, 2. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta tejiendo 1 y tejiendo 2. En el espacio tejemos 2 puntos y sobre el punto alto un punto. He finalizado la vuelta con los puntos altos. En total tengo 174. Bien, ahora vamos a continuar la siguiente hilera. También vamos a hacer aumentos, pero vamos a ir tejiendo. Vamos a tejer ahora en esta oportunidad. Vamos a tejer 2 puntos altos. Tejo el siguiente punto alto y en el siguiente voy a tejer 2 puntos juntos. 1 y 2. En el siguiente tejo 1, siguiente tejo 2 y en el siguiente 2 juntos. 1 y 2 y siguiente 2 juntos. Así hasta dar toda la vuelta. He finalizado la vuelta. Deslicé en la tercera cadena. Vamos a contar todas las vueltas desde la primera hilera. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 hileras en total. Vamos con la vuelta 15. Vamos a hacer aumentos en esta hilera y vamos a empezar tejiendo las 3 cadenas, que es un punto alto. Vamos a hacer el siguiente punto, punto alto, siguiente, punto alto y en el siguiente 2 puntos juntos. Entonces en esta vuelta vamos a hacer 3 puntos altos y 2 juntos. 1, 2 y 3 y en el siguiente 2 juntos. Así entonces hasta completar toda la vuelta. Bien, chicas, finalicé la hilera 3, digamos, con los puntos altos, haciendo los aumentos donde estábamos tejiendo 3 puntos solos normales y un aumento. Así fuimos tejiendo toda la hilera y nos queda así con estos vuelos. Entonces ahora vamos a hacer una puntada diferente. Vamos a hacer aquí ya
Si ustedes quieren hacerlo más largo, digamos, en más hileras con los puntos altos, lo pueden hacer, o bien lo dejan así. Bueno, acá fíjense una cosa, aquí yo hice aumento y luego tengo 2 puntos aquí y acá. Cuando comenzamos con las 3 cadenas hicimos 1, 2, 3 y luego hicimos el aumento, ¿ya? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos normales y luego viene el aumento, ¿ya? Nos quedaron 2 puntos más, digamos, por decirlo así, 2 puntos más sin aumentos, ¿ya? Pero no importa, eso no nos va a implicar nada, no nos va a dejar mal el tejido para nada, no pasa nada, lo podemos dejar tal como está. Bueno, ahora entonces vamos a tejer la puntada diferente. Aquí vamos a tejer, recuerden algo antes de continuar, que a veces sucede que con los aumentos el tejido ya no queda para formar la puntada. A veces sobra un punto, a veces sobra 2 puntos, a veces sobran 3, pero eso no importa porque eso no les va a, en este caso, como es un faldón, no les va a implicar mayor relevancia, no va a tener importancia, quiero decir, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. O si les sobra o si les falta, no se preocupen. Ya sería distinto si les sobraran 10 puntos, por ejemplo, o les sobraran 7. Eso ya sería diferente, pero cuando sobran 2, 3 puntos, incluso hasta 4, no tiene importancia en el faldón. Entonces, aquí vamos a comenzar tejiendo 3 cadenas, luego tejo en el siguiente punto alto, vamos a hacer un punto alto. Y en el siguiente punto repito un punto alto. Ahora voy a tejer una cadena de separación y aquí es donde vamos a tejer lo siguiente. Vamos a contar 1, 2, 3 y 4. En ese cuarto punto vamos a tejer un punto alto, 3 cadenas y ahí mismo un punto alto. Una cadena de separación y nuevamente cuento 1, 2, 3 y 4 y vuelvo a tejer un punto alto, siguiente punto alto y siguiente un punto alto, una cadena de separación, 1, 2 y 3 y en el cuarto un punto alto, 3 cadenas, un punto alto. Esta es la secuencia que ustedes tienen que ir tejiendo en toda la vuelta. Se fijan, son 3 puntos altos, una cadena, una V, con la V 2 puntos altos con 3 cadenas de separación, ¿ya? Nuevamente hago una cadena. Recuerden que hay que hacer una cadena de separación en ambos lados y después de la V tienen que tejer los 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto comienzan entonces a hacer la puntada. 1, 2 y 3, cadena, etc. Así entonces hasta dar toda la vuelta. Finalicé la hilera con las V's y los 3 puntos altos. ¿Se fijan? Queda así ahí en la parte de abajo. Ahora vamos a tejer la siguiente hilera. Recuerden que estamos contando las hileras desde acá, desde el principio. Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos ahora con la hilera 17. Aquí vamos a deslizar al punto del medio. Y vamos a empezar desde ahí, desde ese punto central. Vamos a tejer 3 cadenas, un punto alto y agregamos una cadena más, que es una cadena de separación. Y aquí en la parte central, en la V, vamos a tejer 7 puntos altos. Comienzo contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
7 puntos altos. Ahora tejo una cadena de separación y aquí tengo los 3 puntos. En el del medio tejo un punto alto, una cadena y vuelvo a repetir los 7 puntos. Bueno, esto es lo que vamos a tejer en toda la vuelta. Bueno, acá llegué ya al final, tejí la cadena de separación y aquí cuento las 3 cadenas y hago el punto deslizado y así finalizamos esta vuelta. La siguiente tenemos que repetir nuevamente con las V's. Entonces ahora vamos a deslizar todas estas cadenas, vamos a deslizar la cadena de separación y los puntos acá. Vamos a tejer 3 puntos altos, entonces tenemos que dejar 2 puntos sin tejer, por lo tanto voy a deslizar los 2 puntos altos, 1 y 2, voy a ir al tercer punto y en ese tercero es donde comienzo a tejer las 3 cadenas y luego tejo en el siguiente punto, punto alto y en el siguiente punto alto. Entonces así ya tengo los 3 puntos altos. Tejo una cadena de separación y aquí encima sobre este punto alto voy a tejer V. Un punto alto, 3 cadenas y un punto alto. Cadena de separación y cuento 1, 2 y en el tercer punto nuevamente repito un punto alto, en el siguiente punto alto y en el siguiente punto alto. ¿Ven? Así, ¿ya? Así entonces y las veo para la próxima hilera. He finalizado la hilera con las V's y los 3 puntos altos, ya quedando así. Ahí se fijan el volumen que le da al proyecto, al faldón. Ya no vamos a seguir con los aumentos, pero si ustedes quieren darle más aumentos se le puede dar, pero a medida que vamos a ir tejiendo vamos a ir dándonos cuenta si necesita aumentos o no. Bueno, ahora vamos a tejer las 3 cadenas, un punto alto, seguimos con la próxima hilera y aquí en el siguiente punto tejo un punto alto, acá tengo una cadena de separación, tejo en la cadena de separación, sobre el punto alto, un punto alto, 3 cadenas, 3 puntos altos, sobre el punto alto, un punto, aquí en la cadena un punto y acá nuevamente volvemos a tejer los 3 puntos altos y así vamos a ir tejiendo la secuencia hasta completar la hilera. Las siguientes 2 hileras las vamos a tejer iguales. Vamos a volver a repetir la próxima hilera y la subsiguiente 2 más. Vamos a hacerlo con los puntos altos también sin aumento, sino que vamos a ir tejiendo hasta completar 3 hileras de puntos altos. Una vez tejidas las 3 hileras, estoy de regreso con ustedes. He finalizado las 3 hileras con los puntos altos. Ahora nos toca tejer 3 hileras con estos motivos, esta puntada de fantasía donde están los abanicos y las V's. Lo vamos a tejer aquí. Vamos a hacer un aumento, ¿sí?, en la hilera donde van los abanicos. Por tanto, ahora vamos a tejer, la hilera nos toca tejer las V's y 3 puntos altos, V's y 3 puntos altos. Eso lo vamos a tejer ahora aquí arriba. Para la hilera de los abanicos, ahí hacemos un aumento. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que cuando tejamos la V, vayan todas las V's en la misma dirección. Ahí colocan su ganchillo y fíjense la V que vaya siempre en la misma dirección. Acá tenemos aquí la V. Fíjense, no hay mucha diferencia. Aquí tenemos la V donde están las 3 cadenas.
Así que ahí mismo vamos a tejer la V. Así que comenzamos tejiendo 2, 3, 4 y 5 cadenas. Son 6 cadenas, un punto alto y 3 cadenas de separación. Y aquí mismo tejo un punto alto. Ahí. Tejo una cadena de separación y voy a contar repitiendo la misma hilera 1, 2, 3 y 4, y en el cuarto punto tejo un punto alto. En el siguiente voy a tejer un punto alto y en el siguiente un punto alto. Cadena de separación, cuento 1, 2, 3 y 4 y tejo la V, punto alto, 3 cadenas y un punto alto. Tenemos que finalizar aquí con 3 puntos altos y tejemos el punto deslizado. En el caso que les llegara a faltar un punto o les falte 2 puntos, acomoden este motivo, lo acomodan de tal manera que puedan terminar equilibradamente, o sea, cada 3 puntos o cada 4 si es que les faltara algún punto. Bueno, estoy de regreso para la siguiente vuelta. Aquí les muestro, tejí la primera hilera donde hemos hecho las V's y 3 puntos altos. En esta próxima hilera que voy a tejer ahora, tenemos que hacer los abanicos con puntos altos, estos que están aquí. Entonces anteriormente habíamos hecho, ahí les voy a mostrar, habíamos colocado 2, 4, 6 y 7. Vamos a colocar 9. Hagámoslo en número impar los abanicos, las próximas hileras, ya que tenemos que tejer encima de estos abanicos 3 puntos altos. Entonces, para que quede justo en el medio y nos quede la misma cantidad de puntos en un lado y la misma cantidad de puntos en el otro, tenemos que hacerlo en número impar, ya que son 3 puntos número impar. Bueno, vamos a comenzar aquí. Yo ya deslicé por dentro de la V, ¿se fijan? Deslicé en la cadena y luego adentro, y comienzo con 3 cadenas y voy a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos altos. Para las siguientes hileras donde tengamos que tejer el abanico vamos a hacer 11 puntos. Para la siguiente vamos a hacer 13 y así vamos a ir aumentando hasta llegar al largo que nosotros necesitamos en el faldón. Bueno, ahora ya seguimos tejiendo. Les quería decir esto nada más sobre la cantidad de puntos altos. Lo demás se va tejiendo exactamente igual como lo hemos hecho anteriormente. Recuerden que son 3 hileras con estos motivos y 3 hileras con puntos altos y se repite igual. Entonces ya recuerdan que, fíjense, aquí tenemos que tejer los 3 puntos altos para la próxima hilera y como les mencionaba, tienen que dejar la misma cantidad de puntos. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3, ¿ya? 3 dejamos libres sin tejer, 3 puntos libres sin tejer al último, al final, y los 3 puntos altos que tenemos que tejer sobre estos que tenemos aquí. ¿Ya? Eso es lo que les quería mencionar, lo que les quería decir para que ustedes lo sepan para las próximas hileras. Dejan el largo necesario, yo voy a hacer lo mismo y estoy de vuelta ya para el término del faldón. Bien, amigas, he finalizado el vestido. Quedó así la parte de abajo que yo les fui indicando. Les fui haciendo algunos aumentos. Recuerdan que yo les fui diciendo en qué hileras hacer los aumentos. Pero acá yo les muestro más o menos, fíjense, en esta hilera que tengo acá, yo le coloqué en los puntos, puse 2, 4, 6, 8 y 9. Luego hice aquí en el último motivo de los abanicos, coloqué 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos y terminé
con 1, 2, 3, 4 y 5 hileras. ¿Se fijan? Así. Y en cada una de estas hileras de puntos altos fui colocando 3, que era lo que yo les había indicado. Pero fui haciendo esos aumentos aquí en esta parte. Y también hice aumentos en las cadenas de separación. Aquí en la subes, por ejemplo, coloqué 3 cadenas de separación. En cada uno de los espacios, lo mismo acá, 3, 3. Y donde coloqué 5 cadenas de separación fue aquí, en la V. Porque como lleva más puntos altos, le coloqué 5. 5 puntos altos en las V's y 3 cadenas de separación entre cada motivo. Ahí. Así que nada, eso es, les indico cómo finalicé ya el faldón. Y como ustedes ven en estos dos colores, que queda súper bonito, a mí me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado este tutorial, porque la verdad las cosas es que yo lo fui haciendo a medida en que no tengo ningún patrón, quiero decir, no tengo ningún patrón escrito ni tampoco tengo el diagrama, ya simplemente lo fui tejiendo y lo fui grabando en el momento. Así que bueno, espero que también les haya gustado. Gracias a todas las que han visto el video, a las que están suscritas, suscríbanse las nuevas y nos vemos para un próximo video tutorial. ¡Hasta pronto!